Hola, ¿cómo están? Somos Generación Y esto es Pueblo Enfermo. ¿Cómo están, chicos? Hoy día tenemos un invitado muy especial. Les presento aquí a Eduardo Ángeles. Eduardo viene de La Paz y... No, pues Edu, contanos sobre ti. A ver, mi nombre es Eduardo Angles, soy economista fanático del desarrollo productivo, salí de la UNSA, ideólogo del movimiento de la reconciliación nacional y actualmente concejal del municipio de La Paz, concejal de la juventud. Me gustan los paseos en la playa. Pero... ¿Playa? ¿Dónde hay playa? Oye, sí soy. Ay, tú peruano. Sin embargo, gran fanático de hacer política a nivel nacional. Creo que es lo único que nos podría aportar. Eres de la UMSA. Bueno, Increíble. chicos, más que nada, este episodio va a salir específicamente para el Día de la Juventud. Aprovechando que nuestro invitado es concejal de la Juventud Departamental en La Paz. Vamos a hablar netamente entonces de las juventudes, así que es un capítulo sorpresita. A mí me da curiosidad que Edu haya salido de la UMSA. ¿Por qué? Pues no sé, en el primer, no sé si se acuerdan del anterior video donde hablamos un poco sobre la funada de Ara. Habían comentarios que decían que la UMSA era superior a la San Francisco. ¿Cómo ves? Pero la OPEA han dicho que es superior a la San Francisco. Ah, ¿verdad? La OPEA. Y he visto como 20 de la OPEA. ¿Qué opinas de la OPEA? De la UNSA y luego hablamos de la OPEA. O sea, ¿cómo ves la UNSA? La UMSA es mi casa de estudios, sin embargo se ha metido mucho zurdo a través de los años a meter doctrina. Y obviamente la autonomía ha hecho que haya muchos vividores en la política universitaria, igual que como todas las públicas. Sin embargo es mi casa de estudios, la debo respetar, ¿no? en este mambo. Sin embargo yo considero que es una universidad que actualmente, no quiero hablar de temas de rectorado, pero sí carece de un rol en la vida pública del paseño. Interesante. Pues Un poco la crisis de desconexión, ¿no? Que hablábamos, que es, creo, un poco de la crisis de desconexión que hablábamos, ¿no? Del tema del sistema universitario con la sociedad boliviana, encarnizarse, adentrarse a ser parte orgánica, digamos, de la sociedad boliviana y no ser una isla, ¿no? Creo que ese fenómeno está pasando en todas las universidades, tal vez por el tema de la desinstitucionalización, ¿no? En general. Miren, es que hay algo bien curioso que nos tendríamos que poner a pensar, y esto lo he tomado en un posgrado de educación superior. Si vas a pensar a nivel macro, o sea, si estás educando gente, ¿para qué le estás educando? Sucre es una ciudad estudiantil, ¿no? Entonces, se traduce en que se tiene que educar gente para que pasen a ser parte del aparato productivo nacional. Pero ¿para qué los estás formando? O sea, hay carreras, o hay gente que estudia o sin vocación, o solamente estudia por la plata. Y eso obviamente va a generar de que no exista ni siquiera ni desarrollo de academia como tal, de las personas que estudian, y por ende no pasemos a hacer otra cosa que ser mano de obra. Creo que en Sucre, justamente mucho lo que tocas, especialmente en Sucre, no me ponen otra vez, por favor, existe el tema de que la mayoría de los alumnos de la San Francisco estudian 2 a 3 carreras. O sea, no se quedan la mayoría con una. Y es porque piensan que teniendo 2 carreras van a tener más oportunidad económica, cuando no, realmente no es así, porque no sé, creo que si te estudias una carrera y realmente te apasiona y te gusta, centrarte en tu carrera y dedicarte a estudiar más, pero dentro de tu carrera. En cambio aquí es como en Sucre, ya a ver si no me suerte con esta, voy a estudiar otra carrera más, a ver si me dan trabajo con la otra, si no me suerte con una y es con la otra. Y eso hay mucho ese problema en Sucre. En otros departamentos no lo he visto tanto, pero en Sucre creo que es en La Paz esencial. También hay full de esa situación de doble carrera. Pero sí. ¿Sabes qué? Yo no vengo tanto del ámbito. Ustedes están en Derecho, ¿verdad? Tú eres economista. Uh-huh. Yo estudio Ingeniería Civil en la San Francisco. O sea, no muy politizada mi carrera. Pero he visto el fenómeno de que en el 2012 al 2014, si no estoy mal, hubo un boom en la inversión pública por parte del Estado.
esto es la típica frase, ¿no? Más canchitas, más obras aquí. Y eso hizo que, que haya un crecimiento en el área constructivo. No cumple. Evo cumple, literalmente. El programa del UPRE. El UPRE, exacto. Del Evo no van a hablar mal, por favor. Respétenme. Gracias. Y ahora lo que se nota es como había mucha gente inscrita a la carrera de ingeniería civil por ese motivo, porque decían, entro a esta carrera, voy a ganar plata, pero ahora se nota que al parecer el aparato estatal no tiene los recursos para administrar eso. Y ahora los miles de estudiantes de ingeniería civil están como que, uy, voy a necesitar trabajo, ¿qué voy a hacer? Y creo que sería bueno hablarlo contigo porque tú me dijiste que te apasiona el tema de empleabilidad y productividad. De hecho, sí, es... ¿Cómo verlo, no? Desde el punto de vista del razonamiento económico. Cuando ha habido un boom, eso genera una economía de enclave. La economía de enclave es una economía que va a estar más vinculada con otros sectores, especialmente el exterior. Entonces, ¿qué es lo que te genera? Si ahorita no tienes recursos como para hacer ese boom de la construcción, ¿a qué se dedica un ingeniero? Esa es la pregunta que te hago. O sea, vos como ingeniero civil, ¿qué sabes hacer? ¿Para qué te han formado? Vos necesariamente necesitas necesitas tener trabajo con el gobierno, necesariamente puedes hacer iniciativas privadas. Muchas de las ciudades se han estado urbanizando. Entonces, un día yo estaba haciendo construir y me he dado cuenta que los tipos que estaban construyendo no eran del pueblo ni de pueblos cercanos, pero no ni tan lejos del pueblo donde se estaba construyendo. Y empecé a preguntar qué tantos changos habían en el pueblo y decía, si puedes realmente tecnificar a la gente del campo, que es una ciudad, o sea, que ya es periurbano, digamos, ese aspecto en La Paz, en Río Abajo, si puedes tecnificarlos enseñándoles construcción civil, que no es ingeniería, es construcción civil, puedes tener mano de obra calificada para que un ingeniero pueda ser capaz de formar una empresa regionalmente. Entonces, se trata de construir economía. No se trata, o sea, y ese es un problema que nosotros al menos como changos pensamos de que, tenemos que conseguir un trabajo, tenemos que ver cómo sacar el estado, pero nadie habla acerca de construir economía. Y un día estaba hablando, mi papá también es economista, agarra y me dice, o sea, yo le dije, he visto un video en el cual un tipo dice que la mejor persona a la cual le puedes preguntar sobre desarrollo económico es un ingeniero civil. Y mi viejo me dice, no, porque los economistas, que esto, que lo otro. No, un economista solamente observa, mide, deduce. Una persona que sabe cómo estructurar bien es alguien que debería saber estructuras. ¿No? Entonces un ingeniero civil podría darte un punto de vista de cómo estructurar una cadena logística a partir del razonamiento de su carrera. Entonces te pones a pensar, o sea, ¿para qué estudia la gente? O sea, ¿para qué vas a estudiar derecho? ¿Para qué vas a estudiar economía? ¿Para qué vas a estudiar ciencia política? ¿Para qué vas a estudiar ingeniería? ¿No? Si al fin y al cabo mejor te aprendes unos idiomas, te vas a limpiar pisos al exterior como muchos de mis compañeros están haciendo. A Canadá. A Canadá. Interesante. Vámonos a Chile. A recolectar frutas, arándanos. Creo que se gana bien por recolectar. Oye, en Perú ya no nos reciben. Ojo. Sí, por culpa de alguien. No, mentira, mentira. Pero bueno, oye, qué interesante la verdad. Bueno, no comparto mucho por mi postura ideológica, pero me agrada el punto de vista al que le das, ¿no? El tema de los economistas, creo que mucho es un punto donde se jactan de que pueden ver más allá, cuando hay gente que es más en lo práctico, como ingeniería civil, entonces, que pueden armar más el tema de sus espacios, entonces yo considero que el desarrollo nacional parte de las profesiones técnicas. Sí. O sea, si digamos yo quisiera decir voy a hacer un plan de desarrollo malditango hacia el oriente, entonces te vas en un topógrafo tomando medidas. Entonces de ahí de economía no hay nada, ¿no? Es una profesión más técnica. Ay, increíble. Y quería preguntarte ¿cómo es la vida de alguien que está, ¿no dijiste que estabas en la de juventudes? En juventudes
¿qué te puedo decir? La vida como representante de las juventudes, enojante en La Paz. ¿Por qué? Porque todos utilizan las juventudes como escalera política, los jóvenes son los eternos a los que se los forma, y si un joven quiere agarrar y tratar de tasarse con una persona, digamos, en temas políticos, con un, no sé, con un político onda Evo Morales, algo así, te dicen, no, más adelante, entonces el joven está relegado a hacer colapapeles, ¿no? Entonces... El no, adultocentrismo. el adultocentrismo, como que es un buen término. Hay una postergación, ¿no? En general de los jóvenes en torno a conquistar, ¿no? Los espacios de liderazgo político a nivel nacional. O sea, yo veo con mucha tristeza el hecho de que debe ser ya la población joven mayor que la población adulta en términos demográficos, y aún así no gozamos de la representatividad legítima necesaria, ni somos tomados en cuenta para el desarrollo, ¿no? Ni para la planificación de nuestra sociedad como tal. O sea, hemos estado, como tú lo dices, muy relegados en general a hacer, en el tema político, escaleritas, ¿no? Escaleritas, levantabanderas, levantamanos. Justamente creo que es a lo que íbamos en el anterior podcast, lo que me preguntaba Vic, del tema de cómo ves que los actores políticos utilicen escaleras. Y creo que una de esas escaleras que utiliza, aparte de los movimientos sociales, como mencionaba el movimiento feminista, el movimiento indigenista, es el movimiento de los jóvenes, ¿no? Yo veo mucho también eso en Sucre, nos ponen ahí de pantallita de que sí estamos trabajando con las juventudes, cuando realmente su idea es de la juventud es para el futuro. Cuando los jóvenes somos el ahora y realmente somos los que hacemos en nuestra sociedad, pero se jactan tanto de que de agarrarse de esa lucha de que sí, trabajamos con jóvenes, una foto para las redes sociales y ya, y después al joven no les hace trabajar realmente lo que él quiere trabajar, él o ella quiere trabajar y en el ámbito que quieran trabajar. Entonces es mucho eso. Hay tres aspectos que me vienen al punto. Uno es, he estado desarrollando yo una ideología, ¿no? Sí, porque mucha gente te dice, no, necesitamos en Bolivia algo nuevo, y como chango yo me he animado a desarrollar algo nuevo. Pero ¿qué te dicen? No, mi algo nuevo no, tu algo nuevo no, mi algo nuevo. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque, o sea, yo ¿por qué veía eso? Porque a las personas mayores, o sea, les excitaba de una sobremanera ver a un chango hablando de política, pero a los changos cuando hablan de política, o sea, cuando tratan de tocar temas políticos, es como que vamos a hacer una colecta, vamos a hacer un proyecto, pero a ver, ponete a hablar de estadística, ponete a hablar de propuestas como tal, y eso es algo de que a los políticos les están enseñando a los changos que se quieren dedicar a política, que política es agarrar, gritar, ofender. Es que el problema es que no hay una diferenciación entre política y activismo. Y lo que les enseñan es un activismo, pero un activismo súper basura, no un activismo bueno. Yo en lo personal creo que saben, soy activista. Me encanta el tema de la política, pero actualmente no puedo considerarme figura política, me considero netamente activista. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, más que enseñarles a los jóvenes a hacer política, te enseñan a hacer activismo, pero un activismo súper burdo, súper truchísimo, así. Superfluo, ¿no? O sea, súper superficial, súper... no hay una interiorización, creo, en las problemáticas de fondo, ¿no? Es como que, bueno, sí, se están quemando los animalitos, pero no ver los problemas de fondo, o el tema incluso de... Aunque yo no comparta, por ejemplo, el tema de las luchas de género, el tema de representatividad de género, el tema en general, ¿no? Del tema de los espacios. Es como que es una discusión de formas, es una discusión únicamente de pone la punta del iceberg y no se toca realmente las superestructuras, el tema de cómo influye, digamos, los grupos de poder en ese tema de instancias, ¿no? Porque hay que recordar que igual gran parte de los activistas manejan presupuestos en torno a ONGs, en torno a todo, que no suelen ser, o sea, que suelen tener una tendencia, ¿no? Es, por ejemplo, lo que alguna vez hablábamos, que hay, sin mencionar, digamos, las agrupaciones tal cual, pero hay cierto alcahueterío con autoridades que les dan, digamos, migajas, o que de cierta manera tienen un flujo de financiamiento. Uy, en Sucre puedo hablar de muchas organizaciones juveniles, así, como
no voy a mencionar, me voy a captar, pero es mucho eso, ¿no? Justamente yo comparto mucho con Miguel, es como que sí te voy a dar ese espacio ahí debajo de la grada que hay, puede ser tu oficina para tu organización, y te dan eso, y es como que el activista así, como que, como, al menos yo soy, yo parto mucho de mi activismo, de que todo es autosustentado, es como que ya hago un curso para la organización en la que estoy, y con eso nos sustentamos para hacer otro tipo de actividades, entonces es súper autosustentado. En cambio las otras organizaciones es como que sí te doy ahí tu cuarto debajo del baño y esta oficina, y los otros como que sí, y empiezan a recibir súper migajas y son utilizados políticamente porque mueven jóvenes, y al fin y al cabo es como que sí te están utilizando, pero realmente no están haciendo crecer el activismo y tal vez esa política que quieres llevar a más. Exacto, porque es como que lastimosamente el sistema político o electoral boliviano se traduce en qué tantos amigos tienes y qué tanto puedes influir en ellos. Y han dejado de lado el debate de ideas, ¿no? En tema de la paz, es como que tengo muchos amigos que le tiran al alcalde. El Arias no es santo devoción de nadie, es un borrachito, ¿no? Pero fácilmente sería yo. entre chiste y chiste es como que todos le están tirando al alcalde. Pero nadie se ha puesto a pensar y dice, en las 16 de Obrajes necesitamos un paso a desnivel para mejorar la viabilidad de ese lugar porque es un punto de concentración fuerte en la ciudad. Entonces, la política debería ser discutir una situación social y económica y proponer políticas públicas. Políticas públicas, eso ¿no? es lo que necesitamos. Entonces, tienes que hacer patria desde tu localidad. Yo considero eso. O sea, donde te toca tienes que hacer patria. Nosotros, digamos, al menos en el consejo, estamos con un proyecto que lo estamos lanzando a regañadientes porque es medio complicado. El hecho de que a los jóvenes los vamos a formar a los jóvenes, pero cuando un joven formaba, entonces me doy cuenta que tenía muchos compañeros ya profesionales que estaban ahí sacando sus canales de TikToks porque no pueden trabajar y están tratando de ver si pueden ayudar a alguien a entrar a la universidad enseñándole matemáticas. Como en este podcast, no mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tap la pantalla, por favor. Agarré y dije, deberíamos hacer que los jóvenes puedan ser capaces de formar jóvenes. O sea, nosotros con 25, 26, 27, 28 años, ya deberíamos tener la capacidad de formar a los changos antes que nosotros, ¿no? Y no necesariamente, o sea, puede ir desde ser, enseñarles cuestiones técnicas, oficios, todo para que se vayan tecnificando, hasta enseñarles, ¿no? Cómo hacer política. O sea, pero no en el sentido de como los que dan Grinch, que te dicen, tienes que votar por porque tú piensas de esa manera, ¿no? Oye. Tienes que pensar de una manera, o sea, tienes razones, no presiones, te dicen. Claro. Entonces tienes que aprender a tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones involucran hasta por quién vas a votar. Es que hay un problema en la juventud, al menos en todas las creencias, supongo que también en la paseña, los jóvenes, tipo de 22 a menos, no se interesan por la política, porque ha llegado a haber un concepto de distorsión jodida sobre política, y dicen, es poliqueterío, o sea, confunden la política con el poliqueterío y piensan que es eso, y por eso no quieren meterse más a la política, y la gente adulta aprovecha eso, es como que ya más es fácil para nosotros, ya que los jóvenes no quieren y no les interesa, y ahí llegamos a un problema de que yo creo que para sustentar bien un estado cuando sea presidenta al menos, yo creo que hay 3 bases, ¿no? El tema del presupuesto público que se maneja, las políticas públicas y el tipo de normativa que le vas a dar. Pero creo que una base mucho es las políticas públicas. Entonces es algo que se debería manejar bien, y esto creo que deberían hacer desde los jóvenes, porque nosotros somos los que estamos viviendo nuestra realidad, nuestra realidad, y sabemos tal vez cómo va a llegar esto a transformar de nuestra vida de aquí a 5 a 10 años. Entonces sabemos cuáles son nuestras necesidades, y por eso creo que es necesario que nosotras seamos los que propongamos estas políticas públicas. Pero no lo hacemos porque no hay interés en la política, porque tenemos un concepto súper distorsionado. No, sí, justamente ahí este problema, ¿no? Incluso la gente que se intenta formar o que intenta ser parte, a veces termina siendo consumido por el mismo sistema, ¿no? Es como que gente nueva, pero con las mismas prácticas de antes. Y ahí está un poco parte del problema, que no hay una...
sea, realmente no hay un cambio generacional, ¿no? En términos de transgresión política. Y eso te permite, bueno, les permite a los grupos de poder, les permite al status quo seguir siendo el status quo, ¿no? Y a mí me parece súper chocante porque recordábamos un poco cuando hablábamos con Vic los otros días, entre la semana y demás, que por ejemplo la Falange o partidos políticos han sido fundados o ideados, tal vez no fundados como tal o jurídicamente y demás, pero sí de manera ideológica, digamos, el que se haya pensado cuando eran changos. O sea, la Falange es cuando tenía 19 años, si no me equivoco, Óscar Unzaga, y lo propio la MNR eran personas que habían vuelto apenas de la guerra, seguían apenas en plenos 20, casi llegando a los 30, y no hay, hasta ahora no veo que exista la capacidad de un grupo juvenil de poder asumir un reto político en la actualidad de esa manera. Un poco hablando sobre ese tema, grupos como la Falange, el MNR, los primeros que llegaron a ser post-liberales, post-conservadores, creo que tenían algo que ofrecerle a la nación. Estábamos viniendo de un tiempo de conflicto bélico, donde ha sido una pugna que la sociedad estaba de luto prácticamente. Pero ¿no creen que existe ese adormecimiento hoy en día? O sea, el joven, ¿qué puede ofrecer más allá del individualismo mismo? Tú mencionabas una patria desde el joven empezando la carrera hasta el joven ya haciendo ejercicio de su profesión, hay que ser patria. Pero ¿cómo los jóvenes pueden dar ese paso y ya no sesgarse en ese individualismo que nos domina prácticamente, ese adormecimiento político? Acierto y entusiasmo, victoria antes que muerte. Solamente podría decir eso. ¿Cómo puedes darle ese aspecto? Enseñándole lo fregado que es tomar una decisión, ¿no? Yo en lo personal tengo la convicción de que conozco muchos jalasacos. Y no planeo dejarle el manejo de las políticas que me están afectando ya actualmente día a día a los jalasacos. Bolivia ahorita necesita, ni siquiera necesita políticos. Bolivia necesita ideólogos que sean capaces de desarrollar algo local. Si no vas a seguir siendo un ciudadano francés que vive en Francia cuando eres un boliviano viviendo en Sucre. O sea, ni siquiera conoces tu realidad, vives en una nube y lo tratas de poner en idealismos, ¿no? Y actualmente, digamos, tanto, no sé, los comunistas como los libertarios agarran y te plantean esto de manera intransigente. O sea, a ellos no les importa ver una Bolivia fuerte, ¿no? Les importa solamente tener la razón. Y tener la razón en política no necesariamente es lo correcto. Han habido, no solo hablamos de guerras, masacres por pugnas ideológicas y razón, cosas que nos empujan, y creo que como jóvenes es importante hablar y concientizar sobre cuál es nuestro espacio en esta patria y cuáles son nuestras acciones por ella. Es muy interesante todo lo que estamos tocando y debatiendo hoy en día. Oye, ahora tú también eres parte de la Red Juvenil. Sí, bueno, primero estaba solo como consejera de género del área de juventudes y por temas raros he aparecido en directiva de juventud, de directora de juventudes, este último. Entonces, creo que al menos en Sucre, por el tema de ser nuevo en el tema de recién hacer área de juventudes, que se ha creado, ¿cuándo? ¿El año pasado? Sí, el año pasado recién se ha creado. Congreso. El primer congreso que hemos tenido en Sucre ha sido bien curiosito, ¿o no, Miguel? Ha sido rarísimo. Ha sido súper hecho a la rápida. Se ha discutido muy poco, creo, lo que era el punto central, que era justamente las políticas públicas. Sí. Se ha discutido solo una hora y media. Después ha sido, sin ánimo de tirar hate, pero ha sido más a las autoridades, digamos, por parte de muchos grupos. El congraciarse, ¿no?, con las autoridades. 2 horas de
a las autoridades para iniciar 2 horas para nosotros entre comer y hacer algo y otras 2 horas para estar así igual. O sea, ha sido un poco así. Creo que para hacer un primer congreso en Sucre ha estado muy bien, pero hay mucho que el tema de la gente que se ha elegido en ese momento no estaba bien preparada para mí, y por eso creo que no ha habido en Sucre, al menos de hacer este tipo de políticas públicas para los jóvenes. Recién hace poco, por el mes de la juventud, se entregó hace unas 2 semanas el tema de una propuesta para los embarazos no deseados y para prevención en el tema sexual, y un proyectito más, pero fueron ni siquiera realizados por ejemplo, por los jóvenes, ¿no? Fue directamente por ONGs que no estaban mal, pero también tendría que salir de nosotros como juventudes. Entonces, nuestro grupo de las juventudes creo que está muy, muy vacío por el momento. Entonces, yo creo que ya lo tienen más forjado, ¿no? No, es algo muy complejo cómo se maneja el tema de juventudes. El Consejo Municipal de la Juventud recién se ha instaurado después de 6 años, si no me equivoco, recién hace un año. Tal ha sido la sorpresa que estos sujetos de control social la tienen en negativa, porque cuando nosotros hemos querido hablar de los proyectos sociales, de realmente, yo sé que por esto me van a funar, de que los jóvenes del Alto vienen a consumir educación que está destinada con los recursos para los jóvenes de La Paz, lo estoy haciendo mirando a la cámara. Funable. Tranquilo, por los mismos motivos me han funado hace unos 2 días. Entonces agarras y tienes, digamos, control social que ni siquiera te quieren dar la cabida a control social, ¿no? Agarras y tienes que tirarte dentro. Y esto parece que no es necesariamente solamente en Bolivia, ¿no? Que a las juventudes, una vez estábamos hablando de juventudes y decían, les vamos a presentar un tipo de Ecuador que les va a hablar acerca de trabajos con juventudes. Y agarré y empecé a escucharlo, y el tipo decía, tampoco nos dan plata. Obviamente con plata baila el mono, con plata puedes hacer un montón de cosas, pero has reducido a la representación juvenil a un voluntariado, hermano. O sea, tristemente, al parecer no solamente es en La Paz, es a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ¿se puede hacer política? Sí, o sea, al menos nosotros con la Escuela de Juventudes hemos logrado partir sin recursos, ¿no? Todo se puede hacer. Cuando hay voluntad no hay sufrimiento. Y el tema de cómo está estructurado, digamos, el tema de La Paz es que lo han convertido, como les digo, netamente en voluntariado. ¿Por qué? Porque al joven ya le has quitado la oportunidad de poder hablar de política como tal, porque les dicen, no, va a haber, muchas veces nos han llamado, va a venir el Negro Arias, tienen que venir ustedes para unas palabras y tomarse fotos. Así que yo agarro y es como que lo veo al tipo, me alejo y evito pasarme el mal rato. ¿Por qué? Porque al final el tipo dice, estaba con los jóvenes aquí reunidos, que esto, que lo otro. Pero ¿alguna vez has escuchado a los jóvenes? ¿Alguna vez te has puesto a pensar realmente cuáles son las necesidades de los, de los jóvenes? Yo me he puesto a pensar hace ya un año cuáles son las necesidades de los jóvenes paseños. El joven paseño ahorita se siente asfixiado y termina migrando, se termina yendo, buscando el sueño cruceño. El joven acá no tiene, bueno, en La Paz no tiene una proyección segura de trabajo fuera del gobierno. No hay empresas. El costo económico de toda la política termina, partiendo por el joven. O sea, yo tengo que volver el lunes van a iniciar los bloqueos y al fin y al cabo, o sea, a los de Santa Cruz no les cortan las vías, o sea, de abastecimiento, se las cortan al paseño. Y después te enteras de que el paseño es la ciudad, La Paz es la ciudad más amigable, pero al parecer no es amigable con los propios paseños. Family friendly. Y obviamente te va a llevar a un punto en el cual dices, o sea, como joven paseño, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Porque es demasiado preocupante y al parecer esto igual funciona en Sucre, o sea, funciona de la misma manera. Sí, es la verdad idéntico, al menos lo que mencionas, ¿no?
lo que mencionaba al principio, igual, vienen, figuratean con nosotros las autoridades. Sí, trabajamos con las juventudes, somos unos inclusivos. Tu fotito y ahí nunca más se ha escuchado. Y es más, a veces, al menos en Sucre, ya ni siquiera vienen las autoridades a sacar su foto con nosotros. Al secretario. Sí, mandan al secretario. ¿Sabes qué? Muchas veces en el tema de las juventudes aquí en Sucre, desde el año pasado, solo lo he visto al secretario, siempre va a venir el gobernador para el acto y demás, es como que, y lo cambian hace rato así su cronograma. No ha podido el secretario. Ya, ni siquiera ya el gobernador, digamos, o el alcalde, entonces es eso, ¿no? O las autoridades que deberían estar, ya ni están porque no les importamos. La verdad es porque no les importamos. Más allá de eso, creo que hay una distorsión, o sea, hay que entender que estos sitios de representación juveniles no son sitios de representación de partidarios. Entonces, por ejemplo, los partidos, ponle, o las agrupaciones políticas que pueden llegar a tener las autoridades, ¿qué es lo que nos ha sucedido, creo, no, Ara? Que nos han intentado, bueno, por así decirlo, enchufar gente que... Horrible, o sea... Que eran parte de sus agrupaciones políticas y que al ver que, bueno, no han podido, digamos, que de cierta manera nos hemos organizado entre jóvenes de agrupaciones no apartidarias. Miguel y yo somos los que más hemos resistido. O sea, nos hemos puesto rudos, no, hemos cerrado así, jodido ha sido para cosas. Ha sido feo y es chocarse y que al darse cuenta que no han podido controlarlo, lo han soltado y han dicho, bueno, no se hace nada con esto. Y nos querían bajar, o sea, simplemente porque no hemos metido a su gente, casi nos dejan así sin consejo de juventudes. Otros 2 años. Y nos han enchufado, le hemos hecho firmar, pero así sin querer, pero como ya ha firmado acta, no podemos volver a hacer congreso. Y, o sea, nos han enchufado, queramos o no, nos han terminado enchufando, pero de una manera horrible, así. Y eso, claro, pasa porque tienen tecnicismos jurídicos, o sea, tienen todo un aparato en torno a que vos como joven no puedas penetrar ahí, digamos, o tener realmente el poder de decisión dentro de tu espacio. Debemos sacar a los sonsos vivos de la política. Porque es un sonso vivo de, sí, te voy a meter a esta persona, es de sonso vivo. Y esos sonso vivos son los que hay que evitar que entren a manejar nuestras políticas públicas, porque esos son los que hacen corrupción, esos son los que hacen nepotismo. Triste la verdad. Digamos, en La Paz, mucho hablan acerca de igual va a venir el secretario, va a venir estas situaciones, pero como les digo, o sea, encontrar a un chango, aunque sea de alguna agrupación juvenil, que te pueda hablar de política sin agarrar y tirarle miércoles a bien, porque podría hablar un montón de cosas de mi alcalde y demás, o de las cosas que nos hacen hacer, pero el hablar de política no es agarrar y insultarlos. El tipo podrá estar haciendo una cuestión mala, pero todos podemos estar en una situación así, y en la política al parecer te atacan de todo y de nada. Entonces, mejor ser de las personas que se animan a proponer algo. En vez de agarrar y decir, necesitamos más plata, o sea, los canvas que han agarrado y decían, no, que nosotros, que esto, que el otro, que somos la cuna del emprendimiento, están igual pidiendo plata, diciendo que el censo es fraudulento. Y nosotros en el Consejo de Juventudes de La Paz agarramos y decíamos, ya es momento de ponernos a pensar, si ya sabemos que está maleado, lo que es lo que podemos hacer, empezar a aterrizar cosas. Y ahí nos hemos puesto a pensar cómo hacer que La Paz no pierda población, porque La Paz viene de todo el país, viven, ¿qué se llama? Pero para el censo no se hacen censar ahí, y es un problema que pasa al parecer con las ciudades. Es por lo que me han funado del anterior capítulo. Tengo un TikTok donde me han funado justamente por decir eso. Esto es todo lo que yo le he dicho un poco más tosco, pero... Menos cuidadoso. Menos. Ya leímos los comentarios del anterior episodio. Menos family friendly, pero bueno. Sí. Oye, pero muy interesante, Edu, muy interesante todo esto. Y a mí me choca que hoy en día los políticos siempre se aterrizan en hablar del futuro. ¿Y qué es el futuro? Los jóvenes. Y tienen mucha razón ustedes que, o sea, ¿por qué esperar en un futuro y por qué no trabajar en una hora? ¿Por qué no empezar a fundamentar cosas desde ya? Y no solo ser juventudes de tantos que al final son simplemente levantabanderas y dicen que van a estar con los jóvenes. Creo que alguien que el marketing juvenil que está usando más o menos, creo que es Samuel
con esto de ser emprendedor, ser esto. Pero creo que creo que los usan mucho respecto a eso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Somos el producto de marketing favorito de los políticos, a mi punto de ver. Sí, yo creo mucho eso, que somos su producto de marketing, somos su inclusión forzada, pero en jóvenes, ¿verdad? Eso somos, lo único que somos eso. Y es frustrante, yo desde que tengo 12 años, 11, pienso que los jóvenes nunca van a ser el futuro, los niños nunca son el futuro, al menos en el tema específicamente los jóvenes. Los jóvenes somos el ahora. Porque nosotros tenemos nuestras necesidades para ver también hacia más allá de cuando lleguemos a ser personas ya más adultas, de qué necesidades tenemos desde ahora para erradicar esas necesidades y poder vivir tranquilos como adultos. Y no en un futuro de adultos recién preocuparnos a cómo vamos a vivir realmente. ¿Tú qué dices, Edu? Con mucha angustia, debo decir que el Dudú de los 16 años me funaría por decir esto, pero háganle caso a sus papás. Literalmente ellos ya dan, o sea, como dice aquí la compañera, nosotros vamos a envejecer y esto lo vamos a contar como anécdota. He vivido una crisis económica, he vivido una crisis política. En mis tiempos. Escuchar a nuestros papás creo que es necesario, no para que ellos nos digan qué hacer, sino para no tomar malas decisiones. Y tal vez tratar de ver esta situación como una oportunidad. Somos la generación del bicentenario. Y como generación del bicentenario tenemos que estar a la altura de lo que va a generar. El cumplir 200 años como país nos va a dar un cambio ideológico, nos va a dar una nueva forma de ver. O sea, lo mismo pasa en el Chaco. Cuando Bolivia ha vuelto del Chaco, Bolivia estaba en sus primeros 10 años de camino al bicentenario. Y los tipos han agarrado y han dicho, si he tenido la capacidad de tomar decisiones para salvar mi vida y la vida de 3, 4 tipos ahí en el campo de batalla, puedo tomar las instituciones públicas. Y eso es un cambio generacional. Y nosotros necesitamos ese cambio generacional. Pero el cambio generacional no es hacer la política que estamos haciendo, sino es tratar de construir, o sea... que no se tenga miedo a hablar de la realidad de cada uno, ¿no? No como decir, soy comunista de los clásicos, o soy libertario y solamente zurdos de miércoles. Del Vigi y de mí no vas a estar hablando, por favor. Sino agarrar y proponer. Tenemos realmente que llegar a proponer en ese sentido de que el desarrollo o la patria es local, no piensen como extranjeros. Eso. No, mensaje, pienso yo que como... Obviamente, me ibas a pensar lo mismo, eres sí, súper nacionalista. Pero creo que a partir de todas nuestras realidades debe haber como consensos y un consenso claro, igual como jóvenes, de empezar a tomar lo que es nuestro, ¿no? Así, empezar a realmente a rebelarnos, podría decirse, a que dejen de ponernos el dedo en la boca, que dejen de imponernos porque somos changos. Es la típica, la propaganda, eres chango, aguantate. Entonces es momento un poco de ya asumir el liderazgo que nos toca. Si bien yo pienso, soy mucho de decir que sí hay que formarse, que uno no puede asumir un liderazgo sin estar formado, pero formarse igual tiene que ser como un interés colectivo. No es solo llegar al cargo o llegar al liderazgo como caído del cielo. Entonces, con eso, ¿no? Con eso yo quiero cerrar mi parte. Yo quiero rescatar, la verdad, lo que ustedes han dicho. Y creo que yo soy ciertamente de tendencia conservadora por lo que tú dijiste, querido Edu. Que tenemos que ver el pasado con los ojos de la hora. Que yo soy más de una parte reformista de las cosas. Y entiendo que el ayer ya hemos vivido cosas. Los jóvenes en nuestra posición han vivido 1000 cosas. Pero hoy en día creo que, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Como jóvenes podemos actuar
por un mañana adecuado a nuestras situaciones. Y no nos hace falta ver igual, obviamente somos un país tercermundista, LATAM, pero tú lo has debido ver, hay crisis diferentes en Japón, hay crisis de todo, de todas partes del mundo, pero rescato lo que tú dices, que tenemos que ver el ahora con nuestra circunstancia, con nuestro déficit, con lo que está pasando en la nación. Y yo rescato mucho todo lo que ustedes han dicho y aguante los jóvenes y usamos este espacio para decirles que vamos a formar nuestro partido joven, comunitario, libertario, nacionalista y Corte. socialista y animalista, transhumanista, todos los ismos acá. Pero bueno, ya que te gusta terminar. Ya, muy mal. O sea, terminar el podcast, puedes hacernos los honores. Ya, bueno, yo invito mucho con esto. Creo que tengo igual un programa específicamente para las juventudes con los Atrévete, también hablando del tema. Con los Bueno, ya, aparte, o sea, tengo un programa con Atrévete igual hablando del tema y creo que es el tema que más me importa a mí. Y es algo que reivindico mucho, que los jóvenes, por favor, tomemos los espacios que son nuestros, interesémonos por la política. La política no es como vemos esta distorsión de los últimos 20 años. La política tiene como objetivo mejorar como sociedad, mejorar o ayudar a que se mejore desde un ámbito tal vez de poder, entre comillas, a todo el tema. Entonces, por favor, tomemos conciencia en eso como jóvenes. Las y los jóvenes estamos en nuestro derecho de agarrar estos espacios y es nuestro deber agarrar estos espacios. No nos pongamos una venda en los ojos e ignoremos lo que pasa, porque al final es para nosotros y, como diría Vic, para nuestros hijos lo que vayamos a realizar en el tema de cómo llevamos la política desde ahora. Entonces, eso. Y gracias, Edu, ha sido un honor en serio tenerte, qué increíble. Gracias. Tenerlo más veces. Sí, espero. Sé que he dicho cosas funables. Hace un tiempo, cuando era más chango, me ponía a pensar que nunca he venido con mis amigos a Sucre. Pero ahora me doy cuenta con este podcast que obviamente solamente podía funarme a mí mismo, no podía funar a 6 personas más. Entonces, las cosas que he dicho acá sí son responsabilidad mía. Tranquilo, yo creo que es La el rutina. es el aura del podcast, que seamos funables, los tres somos funables desde nuestras ideologías, pero así horrible. Sin embargo, yo siempre los invito a una cosa: hacer política es hablar de Bolivia, hablar de nosotros. Es lo único que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a poder hacer política.